17, del 1 al 8. Génesis 17, del 1 al 8. Amén. Donde el Señor establece el pacto con Abraham. Vamos a leerlo. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y nos sigue ya después hablando. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable al corazón y podamos, Señor, agradecerte grandemente por el pacto que has hecho, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo y revelado, Señor, desde tiempos, Señor, inmemorables. Bendice, Señor, esta palabra en nombre de Jesús. Amén. O sea, vamos a hablar un poquito sobre el pacto de gracia, que no se habla mucho también, ¿verdad? A veces se nos olvida y no hablamos o no compartimos el pacto de gracia, aunque siempre hablamos de la gracia y de la gracia de Dios, pero ¿de dónde surge la gracia? Y es en relación a un pacto que Dios hizo y le llama el pacto de gracia. Entonces, mire, aunque aquí ya lo está revelando a través de Abraham, le está aclarando ciertas cosas que él quería hacer con él y con su descendencia, ¿verdad? Pero no es suficiente. Ese pacto se fue haciendo más claro, se fue revelando las partes, cada día más y más a través del tiempo, hasta que viene Jesucristo. Entonces, mire, primeramente sabemos lo que es un pacto. Todos entendemos lo que es un pacto. Y en el pacto siempre van a haber cosas, compromisos que se ponen, se dan también reglas, mandamientos, como queramos llamar, condiciones. Aún todo lo que está en el pacto, lo que se quiere decir a través de ese pacto, lo que se va a hacer y lo que se pide también que se haga, ¿verdad? Pero creen que también en este pacto, y yo creo que en todos los demás, cualquier pacto que se haga, también se ponen sanciones o castigos. En cualquier pacto o contrato, también se ponen ciertas sanciones, ciertos castigos por violar alguna parte del pacto. Aunque ahorita estoy hablando sobre eso, vamos a entenderlo mejor, pero el pacto no se anula. O sea, a pesar de que haya sanciones, que haya, en el caso del Señor, que haya sanciones, que haya castigos, eso no anula el pacto de Dios. Dios sigue siendo fiel, ahorita lo vamos a ver, por causa del pacto.
No lo anula para que pero sí se sanciona, se castiga la parte de Dios a quien, en este caso, empezó con Israel, bueno, desde el principio con Adán, ¿verdad? Pero de parte de, mire lo que dice el Salmo 89, 3. Salmo 89, no quita el pacto, pero dentro del pacto pone sanciones, pone castigos. 89. Ya lo tiene. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice el pacto de Dios con David, 89, 3 dice, hice pacto con mi escogido, porque también hace un pacto con David en relación al pacto con Abraham, porque Abraham era de la descendencia, David era la descendencia de Abraham. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos sus maravillas, oh Jehová, y tu verdad también en la congregación de los santos. Y luego dice más adelantito en el versículo 28, dice así. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y sabemos que esto está también relacionado con Cristo. Si dejaren, aquí viene a lo que queríamos ver dentro de los pactos, dice, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y nos sigue hablando. Entonces vemos cómo los pactos del Señor son inmutables, pero dentro de los pactos también hay advertencias, hay castigos, si aquellos no se guardaba el pacto, dice, pero no quitaré las misericordias. Salmo 132, 12 hay algo. Ahí también. Dice, $132:12, si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, hablando a David, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este será para siempre el lugar de mi reposo. Y nos sigue hablando, nos sigue diciendo todo lo que el Señor habló sobre el pacto con David, y de alguna manera ese pacto está relacionado con el de Abraham también. Entonces, el pacto del Señor, aunque tiene sus condiciones, sus promesas y todo, también consistía en sanciones y en castigos, pero que dice que no quitaría el pacto, que sin embargo cumpliría todo, ahorita van a entender todo lo que es dentro del pacto. El problema es que conocemos muy poquito del pacto, muy poquitas cosas porque no hemos adentrado en el pacto de la gracia. Y en segunda de Samuel también dice algo respecto a esto. Si quieren lo leemos o ya no lo leen, pero habla de los castigos también que Dios haría. A ver, Josué, léelo por favor. Segunda de Samuel 7, 11 al 15.
Segunda de Samuel 7, 11 al 15. ¿Ok? Hasta allá. Ahí vuelve a referirse que a la simiente, a la descendencia aún de David, si no guardaba, o sea, les iba a corregir con vara y hasta la fecha, ¿verdad? Pero no quitaría su pacto, su misericordia. Entonces, el Señor nos muestra ese pacto que estableció con Abraham desde acá, se fue ampliando poco a poquito. Dice, porque es lo que se estableció en el pacto. Una de las cosas que se estableció en ese pacto de gracia, porque en el de la ley era otra cosa. En ese pacto de la gracia se estableció que también Dios castigaría, corregiría a aquellos que eran parte ya como hijos o parte del pacto. Por eso digo que esto es lo que ya estaba establecido de parte del Señor. Y Dios no rompe su pacto, Dios lo cumple. Y nosotros lo vemos desde con Israel, como lo es el pacto con Israel. Él castiga al pueblo, pero su pacto permanece y lo cumple con ellos, con toda la descendencia. Aunque en un momento dado corrija al pueblo de Israel, sin embargo el pacto sigue vigente para hacer todo lo que está dentro de su pacto. Dice en unos versículos en Ezequiel 20:37 que él hace entrar, que entren, que cumplan el pacto de Dios. Mire lo que dice Jeremías, porque por nosotros no lo hacemos, hermano. Es Dios, porque hay una promesa de parte de Dios, que Él nos tiene que hacer entrar en el pacto de la forma, a veces con vara, a veces con amor. Ezequiel 20:37 dice, ¿cómo dice? ¿Ya lo encontraron? Desde el 32, porque ya Israel saben que ellos decían una cosa y Dios le dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra, así decía, y dicen, vivo yo, dice Jehová del Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, aunque ellos no quisieran, ¿verdad? Y he de reinar sobre, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Somos testigos. Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, porque dice que con vara va a hacer cumplir su pacto. Dice, y los traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y aquí viene, os haré pasar bajo la vara. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Porque si no, no entramos, hermano. Dios sí se va captando, ¿verdad? Tiene que hacer algo para que, o los hombres, en este caso Israel, tuviera que entrar al pacto del Señor. Dice, y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelaron contra de mí de la tierra de su peregrinación. Pero dice que el Señor hará que ese pueblo finalmente, ya se está hablando del remanente de Israel, hará que entren a su pacto.
Y acuérdese que en Apocalipsis dice que los llevará al desierto a un remanente de Israel, y ahí entrará en pacto con el pueblo de Israel. Sí se está captando, ¿no? Sí se está captando cómo Dios, dentro de su pacto, no va a dejar que su pueblo haga lo que quiera, porque Dios tiene que cumplir lo que Él dijo. ¿Me entiendes? Aunque el hombre sea rebelde, Dios hará que un remanente entre al pacto de Dios, ¿sí? Para que no se pierda. Entonces el Señor hace que entren, que cumplan el pacto para bendecirlos. Si no, ¿cómo cumpliría el Señor su promesa de darles la tierra? Y para que ellos tuvieran la tierra, darles su tierra a Israel. De otra forma, mientras ellos permanezcan rebeldes, no podrían obtener la promesa de la tierra. Pero Dios hace que se vuelvan al pacto, que lo obedezcan, porque Dios los quiere bendecir para que se cumpla la promesa de Dios. Y aunque nos dice que este pacto en el 2032, bueno, ya lo vimos al 37, este pacto fue dado desde, por decir, desde antes, con Abraham. Aquí nos estamos dando cuenta que este pacto es el pacto de gracia, porque el pacto de ley no decía esto. El pacto de gracia fue hecho, ¿con quién fue hecho el pacto de gracia? Con Abraham. Con Abraham. Antes que el pacto de la ley de Moisés, como ya lo sabemos. Y el pacto de la gracia solo era por creer, como lo vimos ahorita en el 17. Él creyó y le fue contado por justicia. No hizo nada para ser merecedor de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, como nosotros. Nadie. Porque es un pacto de gracia, por fe. Y por fe quiere decir por creer. Y abarca tanto al pueblo de Israel como a las naciones gentiles. El pacto de Abraham abarca la nación de Israel primeramente en la carne, pero por eso ya desde antes estaba anunciado que los gentiles también serían bendecidos. ¿En quién? Todas las familias de la tierra serían bendecidos. ¿En quién? En la simiente de Abraham. Entonces ya se dan cuenta, ¿verdad? Y en el pacto de la carne no, ahí nada más estaba incluido Israel, gloria a Dios, que no nos incluye allí, ¿verdad? Sino en el pacto de la gracia, sí se capta, ¿no? Entonces, abarca a los dos, y es en base a este pacto de Dios en Abraham, donde nos incluye a las naciones gentiles en este pacto. Él no nos está incluyendo en el pacto de las obras, hermano. Y gloria a Dios, estaríamos amolados, ¿verdad? Aunque muchos quieren estar ahí, pero Él nos está incluyendo en el pacto de la gracia. Ahorita vemos los versículos, el pacto que hizo con Abraham, antes de que fuera la ley, ¿verdad? ¿Por medio de quién? ¿Se acuerdan qué dice? Por medio de la simiente, que nacería de la carne de Abraham, pero por el Espíritu de Dios. ¿Quién fue? Jesús. Y aunque fue una tipología en Isaac, realmente la simiente, ¿quién era? Cristo. Ahorita vemos el versículo, ¿eh? Y que era por fe. Ese pacto no en ninguna manera fue por obra, sino fue por la fe, Pero la fe ya sabía que tiene que dar obras de obediencia, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ya una vez que Dios nos escoge, nos da el Espíritu Santo y hace de nosotros ese pacto. Dice, creyó Abraham, y dice Romanos 4, ahí lo está diciendo claramente, cómo nos incluye a nosotros, los gentiles. Con el pacto de Moisés no estamos incluidos. Dice en el 4, vamos a leer un poquito para que leamos mejor. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque ya lo encontró. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para
con Dios. El hombre se gloria en sus obras con los hombres, ¿no? Y quieren que los hombres le glorien sus cochinadas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está recurriendo al pacto de Abraham, de la gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Por eso es por gracia, no por obras. Como también David habla de los bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es parte del pacto de la gracia, porque en la ley, ¿verdad?, tenía que ser también castigados por el pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fueron contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. Está hablando de los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Aún los de la circuncisión de la ley, si creen, como dice la palabra de Dios a Jesucristo, ellos son incluidos como nosotros. Dice que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham creyó al Señor y el Señor, el pacto de la carne es la circuncisión, no es el pacto del Espíritu, ese es el pacto de la carne. Y luego ya termina, dice: porque no por la fe de ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe, por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Y nos sigue hablando, está muy clarito, ¿verdad? Está muy claro que el pacto de la gracia nos incluyó a nosotros, no el pacto de la ley de Moisés. Y el pacto de la gracia fue antes que el de la ley, en este caso. Pero vea un punto cómo se va dando el pacto de la gracia, va en aumento. Cada vez, desde el principio hasta el final, el pacto de la gracia se está abriendo, revelando cada día más y más los puntos, los conceptos, las cosas que ese pacto está dándonos Dios o Jesucristo. ¿Por qué no lo reveló desde Adán? No se pueden a pensar. ¿Por qué no reveló ese pacto de Dios desde Adán? O aún después del diluvio, hasta Abraham. ¿Y por qué siguió manteniendo en secreto una parte hasta que vino Jesucristo? Entonces, este fue un pacto de Dios con Abraham, que incluía a Israel y a las naciones gentiles, y que le llamaron el pacto de la gracia, el pacto de la gracia, en el cual somos incluidos nosotros, su iglesia. Pero aunque aparece aquí con Abraham, de una manera ya más formal, de una manera escrita, de una manera conocida, porque no se dio a conocer inmediatamente en Génesis ni después, hasta con Abraham, ya se ve una parte de ese pacto más claro con Abraham.
porque le dijo, en tu simiente serían bendecidas todas las naciones. Ahorita vemos que esa simiente es Cristo, pero ya se va dando más y más abiertamente las promesas del pacto. Pero realmente el origen del pacto de gracia, ¿cuándo está hecho? ¿Desde cuándo está hecho? A ver. ¿Desde cuándo está hecho el pacto de gracia? En la tierra, sí, pero ¿qué? En Cristo, pero ¿desde cuándo te estoy diciendo? ¿Qué? En la tierra sí, O sea, ¿desde cuándo su origen de él? Aunque ¿qué no entendemos? Que se va cumpliendo poco a poco. Claro que es en Cristo cuando él ya vino, que es la simiente, y antes no. Pero desde antes de la creación, Dios estableció ese pacto. No fue algo nuevo que lo hizo con Abraham, ¿no? A Abraham se lo comunica, pero ya es un pacto que es eterno, que es desde antes de la creación de todas las cosas. Dios en su infinita voluntad, amor, gracia, lo que queramos, quiso hacerlo. Y aunque aparece aquí, pero está hecho desde su origen del pacto, está hecho desde antes de la creación del hombre, antes del pecado y de la caída. Fíjense qué importante. Y esto es un gran misterio, ¿no, Debbie? ¿Por qué digo que es un gran misterio? Si ustedes piensan tantito, es que a veces, bueno, pero es un gran misterio, les digo por qué. Porque el origen de este pacto, aunque está hecho del Señor con Abraham y aparentemente con el hombre, porque es hacia el hombre a quien lo dirige, este pacto ya sabemos que fue hecho ¿dónde? En la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es como la creación. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién determinó las cosas de la creación? No voy a decir que es el hombre, por favor. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde antes de la creación, Dios estableció cómo iba a ser todo. ¿Sí? Ahorita vamos a entender que también dentro de la creación del hombre, Dios determinó que el hombre también cayera, aunque nos parece un poco feo y difícil, pero Dios así lo determinó. Y nomás pónganse a pensar, si Adán no hubiera caído, ¿para qué lo salvaba? ¿Hubiera necesitado la salvación, Adán? ¡Beto! Pues no. Muchos que creen que no necesitan la salvación, ¿no es cierto? Porque creen que lo que sea, que no son pecados. Si Adán no hubiera caído, nunca hubieran estado la salvación. Y así están los hombres. Dios tiene que buscar en la debilidad, en la carencia, en la necesidad para poder salvar. Si alguien no se está ahogando, si es un excelente nadador, pero si Beto se está ahogando, ¿quién lo va a salvar? Ahoga a todos los que lo jalen. Me refiero, si no hay una necesidad así, ¿quién va a clamar? ¿Me captan o no? Es un misterio, yo no sé si entienden o no, pero es un misterio de parte de Dios, pero todo lo tenía él ya, y aunque me dicen, ay, pero ¿por qué? Porque es Dios, y ya. Pero bueno, fue un pacto establecido desde antes de la creación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue manifestado poco a poco al hombre a través de su palabra. Por eso dice en Hebreos 13:20, el pacto ¿qué? Eterno. Hebreos 13:20. Y hay muchos versículos más donde podemos comprobar, pero pues con ese. Un pacto que no tuvo principio, eso no lo podemos entender tampoco, pero ve la seguridad de la salvación, ve la seguridad de que lo que Dios estamos viendo con Israel, que aún
va a acabar ese pacto que hizo con Israel. No importa que sean rebeldes, no importa que sea, Dios va a corregir, Dios va a dar para que ese pacto se cumpla. Hebreos, yo no sé si lo están captando o no. No quiere decir con esto que vamos a pecar, no, porque ya están viendo que el Señor al hijo que ama le va a dar, y si no eres hijo, pues te va a dejar, te pierdes. Y el 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor? Cristo. Por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Marquitos leyó otros versículos. El cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación. En fin, el pacto eterno, o sea, el que Dios lo haya tenido, no lo podemos entender porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero la cuestión es que es un pacto que Dios no lo hizo porque nosotros hayamos sido buenos, no, porque Él quiso hacerlo. Es un misterio grande, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, voy a ir terminando, quiso crear pacto eterno y nos está ahora sí quedando a conocer las promesas del pacto por medio de Cristo. Nos está dando a conocer esas promesas del pacto, que son muchas, y nos las ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento no se veían como se ven ya en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto ya nos da a conocer cosas, ¿verdad? Que el Padre tenía en su sola potestad con el Hijo, el Espíritu Santo, y ya a través de la simiente que es Cristo, nos da a conocer parte de ese pacto. ¿Cuáles son? Muchas, ¿verdad? Nos lo quiso dar a conocer. Y una de ellas es que Dios quiso crear y salvar al hombre. Pero para que lo salvara primero tenía que caer, ¿no? Fíjense lo tremendo, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiso crear, salvar y aparte llevar al hombre a su reino de Dios. Aparte de todo eso, además hacer las promesas de hacerle parte de su reino y cumplirlo como parte de su pacto de Dios. Todo eso lo quiso hacer Dios, no fuimos nosotros. Compartir con el hombre su gloria, su reino eterno. Pues eso está dentro del pacto de la gracia. Y no me digas que nosotros lo quisimos, escogimos a Dios. Esto es parte del pacto. Hacernos, a crear, salvar, llevarnos a cumplir Dios su pacto para que podamos compartir con Él su gloria, su reino eterno. Hacernos parte, dice, de su propia naturaleza espiritual. ¿Quién sabe dónde está ese versículo, su naturaleza divina? Que somos hechos parte de... A ver, ándale Josué, tú ya te la sabes, porque Beto no la vas a ver. A ver, Beto, ¿cuál es? Segunda de Pedro. O sea, ¿lograríamos esto por nosotros, por nuestra voluntad, nuestro gusto, Bueno, entiéndalo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, aquí viene, preciosas y grandísimas promesas. Cosas que se van añadiendo poco a poco, esas promesas se han ampliado. Y una de ellas es para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, todo esto en el Antiguo Testamento ya sabemos que el Espíritu Santo no era dado, concedido más que a los profetas, ya lo saben ustedes, ¿no? Pero ya en el Nuevo Pacto, el darnos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de hijos de Dios. Pues es una promesa de parte de Dios que es parte del pacto de la gracia.
Entonces, para que nadie nos podemos llamar, ¿verdad? Hijos de Dios, si no es por el Espíritu de Dios. Y no vamos a perder esa salvación, porque Dios, si somos hijos verdaderos, Dios nos tiene que acabar. No va a dejar Dios su pacto a medias, hermano. Lo tiene que completar, ya está escrito aquí. Por eso no nos habla ya en el Apocalipsis todo lo final. Entonces, todo esto, esto ya vemos que así lo quiso hacer el Señor y lo ejecuta en el tiempo, lo va ejecutando poco a poco. Por esto, porque estos fueron sus planes, sus deseos, sus propósitos, solamente de Él, no del hombre. Y lo que veíamos siendo pecadores e inmerecedores de nada. Pero todo esto es solo es posible a través de la obra de Jesucristo de expiación. Sin esta obra, nadie puede obtener tan grandes beneficios, propósitos por sus obras o méritos carnales. ¿Cómo es que llegamos a alcanzar esto? Porque Dios dijo solamente a través de la obra de mi Hijo Jesucristo podremos ser parte del pacto de la gracia. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Lo entienden? Y una cosa que no se sabe, o más bien no se toma en cuenta del pacto de gracia y el pacto de la ley mosaica, porque dice un nuevo pacto. No, es el mismo pacto, pero revelado ya de una forma más grande y más amplia. Las partes que no estaban dadas en el antiguo pacto ya fueron reveladas en el nuevo pacto. Por ejemplo, a ver si se capta, que no se toma en cuenta el pacto de gracia y del pacto de la ley mosaica por los cambios que se dan, porque en el pacto de la ley, ¿verdad?, las obras y todos los sacrificios y todo lo que tenía que hacerse, y que ya en el pacto de la gracia ya estas no están vigentes y muchas cosas, entre los cambios que hay de uno al otro. Pero es que estos cambios ya estaban dichos desde antes en el pacto de la ley y en el pacto de la gracia con Abraham. A ver, por ejemplo, ya estaba dicho que con Abraham, cuando viniera la simiente del Señor, las naciones serían salvas, ¿sí? Entonces no fue, desde antes ya estaba dicho que cuando viniera la simiente de Abraham, que es Cristo, entonces ¿qué? Las naciones seríamos salvas. ¿Me entiendes? Y así hay muchas cosas, que todo aquello eran sombras de lo verdadero, ¿no? Pero que ya estaba hablando Dios a través de aquellas sombras. Como fue dicho a Abraham, en tu simiente serían benditas todas las familias, gentiles, naciones. Gálatas 3:6, y con eso termino. Este sí es importante, este parte. Y por eso los judíos, ¿verdad?, todavía no pueden ver que ese pacto, aunque fue para ellos por la carne, ¿verdad?, ya nos incluía a nosotros también. Pero si ellos no aceptan a Jesucristo, pues este pacto no tiene vigencia para ellos. Dice, versículo Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, aquí está, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aquí, estos son hijos de Abraham en relación a eso. No por la carne, sino por la fe, dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento de antemano. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, pero hasta la fecha, ¿verdad? Ellos no ven que ya con Abraham nos había incluido el Señor, no con la ley. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nadie la puede cumplir. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero, ya lo entendemos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase ¿a quién? A los gentiles, porque a ellos también les alcanzó en el antiguo pacto. David y todos ellos fueron salvos por gracia, hermanos, no por la ley. Todos ellos fueron salvos por gracia, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, dicho, ¿verdad? Nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham, aquí viene otra vez, a Abraham fueron hechas las promesas, no a Moisés y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y tu simiente, la cual es Cristo. Hasta que viniere Cristo, como dijo Beto, entonces esta promesa del pacto se incluiría a los gentiles. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, no la ley que vino 400 años después, no lo abrogan para invalidar la promesa, pues no. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, pacto de la gracia. Y aquí viene la clave. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. ¿Sí? Una vez que viene, ya sabemos, se cumple la promesa y nos incluye a nosotros y se empieza a ampliar el pacto de la gracia, pues nomás vean todo lo que dice Apocalipsis. ¿Quién podrá llegar a tener todo lo que Dios le da? Ser parte del reino, ser parte del mismo. Si esto no es de gracia, ¿de qué es? Si no es porque la voluntad, el amor, la misericordia. Entonces con eso terminamos. Claro, no sé si se entiende o no, que fue dicho por Abraham, en tu simiente serían benditas las familias, naciones. Dice, para heredar, herederos según la promesa, el pacto de gracia, dado desde Abraham, pero confirmado por la llegada de la simiente. ¿Y quién está haciendo quién va a cumplir ese pacto? ¿Quién va a terminar todas las cosas que están escritas en el pacto? Cristo. Cristo. Entonces, por eso, hermanos, nosotros podemos dudar. Es que no será que se cumple. Se va a cumplir todo al pie de la letra. Todo, todo. Y aquí tenemos la seguridad también de que si nos apartamos, ¿qué dice el Señor? Si somos hijos. Por eso ya también en Hebreos dice, ¿no? Que al hijo que ama, que no puede dejar un padre a su hijo sin disciplina. Dios nos tiene que dar, porque no somos tan buenos, ¿verdad? Ni tan obedientes como deberíamos. Pero Dios hace que esto sea para qué. Como decía Beto, las pruebas y las luchas, pues ahora sí que para bien de nosotros. Sabemos lo que nos espera, ¿verdad, hermano? Bueno, que Dios les bendiga. Amén.